Esta canción que voy a interpretar en este momento se llama ¿Quién pierde su vida por mí? Es de la hermana Glenda. Quien pierde su vida por mí me encontrará, me encontrará, me encontrará. Quien deja a su padre por mí, su madre por mí, me encontrará, me encontrará. No tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Quien deja su tierra por mí, sus bienes por mí, sus hijos por mí, me encontrará. No tengas miedo, yo conozco a quienes elegí, a quienes elegí. No tengas miedo, no tengas miedo, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Quien pierde su vida por mí, me encontrará, me encontrará, me encontrará. Todo su amor, deja que todo renueva. Un saludo muy especial para toda la comunidad que se une en este domingo a esta reflexión del Evangelio que dirigimos desde nuestra casa, desde nuestro seminario Cristo Sacerdote. Un abrazo fraterno para todos ustedes, para sus familias. Saben que desde aquí también estamos orando constantemente por las necesidades de cada uno de ustedes y les agradecemos por estar en este su programa Jesús Evangelio. Que la reflexión de este Evangelio que hoy dirigimos nos ayude a continuar con fe y con amor y especialmente con mucha alegría nuestra experiencia de vida cristiana. Como es normal y como se ha hecho costumbre en este programa, hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Este programa se caracteriza precisamente por eso, por tener siempre con nosotros invitados muy especiales. Pero que sea él mismo quien se presente. Federico, bienvenido a este programa y esta comunidad lo ve y lo escucha. Muchas gracias, Juan, por la invitación y quiero presentar a todos ustedes, queridos hermanos, hermanas, televidentes de este programa, Jesús Evangelio. Como les decía Juan, mi nombre es Federico Murillo Lozano, tengo 22 años, soy de la ciudad de Quibdó, capital del departamento del Chocó, una tierra hermosa, bañada de ríos y naturaleza, la cual precisamente ha dado esta realidad de venirnos a formar acá en la instancia del Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Bueno, Federico, bienvenido pues a este programa, de verdad que nos alegra mucho tenerlo aquí con nosotros y para que podamos iniciar y para que vamos dándole como ese tinte de oración a este programa, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo, Federico, para que Él sea quien guíe y quien acompañe los destinos de esta reflexión de este Evangelio. Así es, vamos entonces a clamar esa presencia que viene de lo alto y vamos a disponer nuestro corazón para que el mismo Espíritu que inspiró la palabra sea Él quien nos disponga para entenderla, para comprenderla, para aceptarla. Espíritu Santo de Dios, en este día clamamos su presencia. Nos reconocemos necesitados de ti, porque sin ti no podemos clamar al Padre, sin ti no podemos reconocernos hijos, sin ti no podemos ver a los demás como hermanos. Espíritu Santo de Dios, permite que tu luz ilumine nuestros corazones, permite que esa misma luz sea quien dirija nuestras palabras, nuestro actuar, lo que debemos callar, aquello que también debemos actuar. Señor Jesús, envía la luz del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que sea Él quien nos haga dócil a su palabra, a sus inspiraciones, a su realidad,
aquella realidad que nos enseña cuál es el cielo que es su presencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Si tu hermano llega a pecar, ve y corrígele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo 1 o 2, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si también desoye a la comunidad, considéralo como al pagano y al publicano. Yo os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro también que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Federico nos presenta el Evangelio de este domingo, un tema o 2 temas que se unen entre sí, que son la corrección fraterna y la oración. De la oración el Evangelio nos habla en bastantes ocasiones, pero de pronto de la corrección fraterna un poco menos, ¿cierto? Este tema que a veces es un poquito complicado, que a veces nos cuesta mucho a nosotros aplicarlo, por decirlo de alguna manera. Por eso, pero como primero, y también así empezaba el Evangelio, el pecado de uno, cómo incide en la comunidad. Es decir, a veces pensamos que yo peco y bueno, es mi relación con Dios y en fin, pero aquí el Evangelio nos presenta un pecado que incide también en la experiencia de vida de la comunidad, del hermano, del otro. Entonces, ¿cómo afecta, cómo incide este pecado en la comunidad? Primero tenemos que reconocer, Duván, que el pecado es una ruptura, es separación. Y al ser separación, precisamente lo que el pecado genera en nosotros es apartarnos primero de Dios, luego de nosotros mismos. Y cuando nosotros estamos divididos de nosotros mismos, no nos encontramos. De ahí que vamos a afectar también la relación con los demás, con nosotros hermanos. Luego, esa misma ruptura se va a ver entendida en la separación que vamos a vivir con el medio ambiente, con el mundo, con la creación. Entonces, ese pecado afecta precisamente en la comunidad a manera de que es una ruptura. Cuando yo ya no veo al otro como mi hermano, no lo comprendo como esa persona que es igual a mí, sino que lo veo desde una distancia, desde mi egoísmo, precisamente la comunidad ya no va a hacer eso, no va a tener unión, no va a tener unidad, que es la realidad de la gracia. Cuando estamos en gracia hay unidad. ¿Por qué? Porque podemos tener esa experiencia del amor de Dios. En cambio, si vivimos en el pecado, la gracia se aparta, hay ruptura, ya no vemos al otro como hermano. Bueno, Federico, y después de ver esta realidad de pecado, ¿cómo podemos nosotros entender lo que nos presenta el Evangelio? Vemos como 3, 4 pasos desde los cuales el Evangelio nos pide, o Jesús mismo nos pide, como tener esa corrección fraterna. Entonces, ¿en qué consiste esta corrección fraterna y por qué ver como este esquema que nos presenta hoy Jesús en el Evangelio? Perfecto, Iván. La corrección fraterna llama para nosotros la atención en su mismo significado, en su palabra, en su semántica. Corrección, dirigir, viene precisamente de ese rigere, cómo saber direccionar nuestras acciones. Cuando nosotros corregimos, significa que no estamos en buen camino, no tenemos una rectitud. Cuando nosotros corregimos lo que hacemos, precisamente estamos redireccionando. Y ahora más en sentido cristiano, fraterna. Esa corrección fraterna parte de un amor que no va a ser egoísta, no va a ser para alterar, no va a ser para criticar, sino precisamente que la fraternidad busca aumentar ese lazo de perfección, ese lazo de unidad, ese lazo de hermandad. Entonces, cuando la corrección fraterna, lo que implica ella es
el dirigir bien a los hermanos, en todo en la búsqueda de su perfección, no desde la crítica, no desde lo que podríamos decir en el mundo de hoy, el comentario tóxico, sino que la corrección fraterna busca construir. Esto que estamos hablando, Federico, de la corrección fraterna, tiene como un cierto parecido a algo que en los colegios y en algunas instituciones llamamos el debido proceso. ¿Usted le encuentra alguna relación, algún parecido con esto? Sí, Duan, precisamente la corrección fraterna es eso, procesual. Es un paso a paso, y si lo vemos en el Evangelio, así mismo como en las instituciones, se enmarca lo siguiente. Primero hay una llamada personal, aparte. La corrección fraterna busca eso, ir paso a paso tratando de dirigir al otro. Luego, cuando el hermano tal vez no escucha, llega lo siguiente, la parte del 2 o 3. Cuando ya hay testigos en mi intención de corregir, en mi intención de buscar el bien, se nota precisamente ese avance y mi intención que yo tengo porque el otro crezca. No tanto en querer hundir a la persona en su realidad de mal, sino que no, al contrario. Como veo que mi hermano no está haciendo lo que se debería, llamo a otros, porque el testigo, la presencia del otro, motiva para el cambio. Luego, ahora sí, el llamado ante toda la comunidad. Cuando la corrección fraterna se hace en este sentido, ya es para que en un sentido comunitario todos asumamos a esta persona para su conversión, para ese cambio, para esa redirección. Entonces de ahí que la corrección fraterna nos implique eso, ir paso a paso, porque sería muy abrupto yo de una vez pasar así. Sí, imagínate que yo en un caso tal te encare ante toda la comunidad y no haya hecho el debido proceso para corregirte. Eso también es corrección fraterna, ir paso a paso, porque el hecho de irrumpir en la conciencia, en la actividad del otro, ya es parte también de la violencia. Entonces no, la corrección fraterna nunca va a ser violenta y va a tener un paso a paso. Claro que sí, Federico. Mira que cuando nosotros miramos las situaciones que a veces nos presenta la sociedad, vemos como también el Evangelio nos responde, ¿cierto? Y nos va dando como esa claridad para ir caminando. Por eso es tan importante el Evangelio, y la palabra de Dios no es un libro en el que se encuentran historias y historias míticas o fantásticas. La Sagrada Escritura es un libro que a nosotros nos ayuda a caminar. Y bueno, y he dicho pues una palabra un poco peligrosa, un libro. Bueno, puede ser, no es un libro, es una persona. La Sagrada Escritura es una persona que se encarna en un momento en la historia y nos ayuda a ir caminando. ¿Cuántas respuestas nosotros no encontramos en la Sagrada Escritura? A veces nosotros nos llenamos de temor, de angustia en algunas situaciones, cuando la respuesta la encontramos precisamente en la Sagrada Escritura. El Evangelio entonces, Federico, nos presenta una segunda parte, como un segundo momento, y es Jesús que nos habla de la oración y nos lo dice: os aseguro. Es decir, no es un invento, es una seguridad, una certeza. Pero en ese primer momento, Federico, pareciera, no sé, es como un peligro, que esa oración fuera escuchada más eficazmente en comunidad. Es decir, a veces como que la oración personal dejara de tener tanta importancia. ¿Esto es verdad, Federico? ¿Qué podríamos decir de ello? Duan, precisamente el Evangelio nos da esa clave. La oración personal debe ser el motivo para unirse en la comunidad. Si no hay oración personal, no va a haber oración comunitaria, ya que precisamente vamos a partir primero de eso. Mi encuentro con la persona de Cristo. Y definías muy bien ahorita la realidad de la palabra de Dios. Si yo no tengo ese encuentro con la persona de Jesús, si no tengo el encuentro con Dios mismo en medio de su palabra, no voy a poder orar en comunidad. Si el Señor primero no ha llegado a mi vida, yo no voy a tener la misma experiencia que mis hermanos tienen. Por tanto, no voy a tener el mismo sentir. Pero la importancia de la oración comunitaria es a tal grado que el mismo Señor en este Evangelio nos lo indica. Si oramos en comunidad, es porque el Señor lo ha instituido. No es un invento de la iglesia, no es una realidad que ha surgido después, al contrario. El Señor mismo nos está dando esa certeza. La oración comunitaria alcanza su presencia.
alcanza su don, alcanza esa gracia. ¿Por qué? Porque cuando estamos en unión, ya no son distintas oraciones personales, sino que se hace una sola súplica. Y esa sola súplica tiene mucha más eficacia. Esa súplica que ya se hace en la unidad de los hermanos, en la fraternidad, alcanza más el corazón de Dios, porque es como que el ejemplo claro, si una sola persona toca el timbre, toca la puerta, puede que sea escuchado, pero cuando ya varias personas llaman la atención, se hace como ese sentir manifiesto. Cuando una sola persona habla, dice, comunica, sí, se puede escuchar, pero cuando ya somos todos en clave de unidad, que hablamos, que manifestamos, que oramos y que tenemos ese encuentro con Jesús y partiendo de ese encuentro personal, llegamos a Él por medio de la oración, va a ser mucho más eficaz. Claro que sí, Federico, y desde el principio yo creo que el mismo Señor, y lo promete aquí en el Evangelio, deja o tiene la manera de quedarse entre nosotros. Él no nos abandona. Muchos dicen, bueno, el Señor murió, resucitó, se fue, ¿y nosotros qué? ¿Cierto? Pero no, Él en este Evangelio y en muchos otros pasajes de la Escritura nos ha prometido que se quedará con nosotros. El mismo día de la Ascensión, cuando Él ya va a ir al Padre, Él mismo le dice a sus discípulos, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y aquí dice el Evangelio, porque si 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. ¿Cómo se hace presente Jesús en medio de la comunidad o en medio de esos 2 o 3 o los que se reúnen en el nombre de Jesús? Hay que entender precisamente la realidad que Jesús ha querido dejarnos en la oración, en la eclesía, ¿no? En esa iglesia, en esa casa común. En el mundo de hoy a veces nos encontramos, Duván, con personas que dicen, no, yo para qué voy, por ejemplo, a la iglesia, para qué me reúno a orar con otras personas, si yo desde mi individualidad, desde mi casa oro, no le hago mal a nadie, yo desde mi casa puedo orar con Dios, puedo hablar con Él. Pero no caemos en cuenta esta realidad de la comunidad. ¿Por qué? Jesús mismo se ha querido quedar en ella por medio de la oración. Entonces, si nosotros vemos, y voy a esa pregunta, la oración personal es importante, sí. Ahora, Jesús se quiso quedar en la comunidad para eso, para que fuéramos un conjunto de hermanos que en el mismo sentir buscasen su presencia. Cuando nosotros juntos le buscamos, ahí es donde precisamente entendemos la clave de este Evangelio. 2 o 3 reunidos. ¿Y en dónde vemos esa reunión? En la iglesia. En la iglesia, que es ese cuerpo de Cristo que se extiende por todo el mundo, no solamente los clérigos, las religiosas, los obispos, los consagrados, no, somos todos los bautizados. Cuando ese cuerpo de bautizados está junto, unido, ya sea aquí en China, en Japón, Alemania, además en el Vaticano, tenemos tantas partes del mundo donde se ve manifestada esa realidad de iglesia, porque Jesús se quiso quedar en comunidad. De ahí que se vea manifestado precisamente esa presencia de Él. Jesús quiso instituir 12, precisamente, no quiso andar en su misión solo. Si Él hubiese querido, el mundo hoy nos presenta, por ejemplo, la figura de los superhéroes. Vemos a Thanos que solo hace desde su individualidad y hace y deshace, pero no. Jesús es un Dios distinto y nos muestra que precisamente quiso instituir 12, quiso instituir comunidad, quiso dejar hermanos para que en esos mismos hermanos se viese su presencia. Ahora, esa misma realidad de iglesia nos las ha querido dejar Jesús de una manera muy especial, una manera central, los sacramentos. Y el mayor de los sacramentos donde encontramos la presencia de Jesús es la Eucaristía. De ahí que cuando el sacerdote celebra la Eucaristía, así sea solo, no celebra él solo, celebra con todo el cuerpo de la iglesia. Porque es ahí, en esa institución de Jesús, donde Él lo encontramos, donde su presencia de manera sacramental, y no solamente sacramental, sino viva y eficaz, nos reúne, nos congrega. De ahí que la Eucaristía es ese sacramento comunitario, sacramento de nuestra fe. Listo, Federico, y nos encontramos aquí con una realidad que me gustaría que le contara a usted a las personas hoy, y es que a veces nosotros escuchamos de los teólogos y de pronto podríamos decir y hacer una dicotomía
escuchamos que la iglesia es una, ¿cierto? Pero que hay tres iglesias. Hablamos de la iglesia celeste, la iglesia militante y la iglesia purgante. Entonces a veces hay como esa duda. Y también, ¿y por qué le pregunto esto, Federico? Nos hablan de que la iglesia se une en la oración, se unen estas tres iglesias por medio de la oración. ¿Qué significan, Federico, estas tres iglesias? O no sé cómo llamarlo mejor para no causar confusión, y por qué nos une la oración y por qué es importante que nos una la oración. Duván, precisamente a veces se hace dicotómico entender esta realidad de tres iglesias sabiendo que la iglesia es una, pero vamos a partir de eso, la unidad de la iglesia. Si nos vamos a la palabra de Dios, hemos escuchado que somos un cuerpo con muchos miembros, el cual la cabeza es Cristo, una sola cabeza. De ahí que la iglesia precisamente tenga diversas ramas, movimientos, secciones y demás, pero somos uno solo porque bajo el sacramento del bautismo todos hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De ahí que precisamente esa realidad de los tres estados de la iglesia se manifiesta en eso. Aquellos que han sido bautizados en el nombre de Cristo, aquellos que han entregado su vida por Él y ya gozan de la eternidad, en clave de esa misma eternidad, y de nosotros que estamos en la temporalidad, podemos entenderlo. Entonces, la iglesia triunfante son aquellos que ya sabemos que gozan de esa presencia de Dios en el cielo, los bautizados que gozan de la presencia de Dios. Nosotros que somos la iglesia militante, bautizados en camino a la presencia de Dios, y la iglesia purgante, aquellos que todavía ya en la eternidad no están juntos cercanamente a la presencia de Dios, sino que van en camino militante, purgantemente, valga la aclaración, valga como esa dinámica. Están cerca a la presencia de Dios, pero todavía falta por alcanzar. Entonces, esos mismos bautizados en la realidad de iglesia triunfante, militante y purgante se une en la oración. ¿Y cómo que en la oración? La oración atrae la presencia de Dios. La oración vincula a Dios. La oración une a Él. De ahí que precisamente esa gracia que el Señor nos ha podido dar por medio de la oración, de comunicarnos con Él, nos brinde eso, unidad. Entonces, ¿cómo es posible que tres iglesias se hagan una en medio de Dios? Sino que es eso, su presencia que nos une. La oración nos une a Dios. Por tanto, estas tres iglesias en oración se encuentran para buscarle. Para ir terminando, Federico, este tema que nos ha congregado hoy, después de la pandemia, de todos los cambios que de pronto hubieron en la sociedad, uno de los más grandes, uno de los que uno más nota, es la ausencia de muchos en el templo, en la oración comunitaria, principalmente para la Eucaristía, consecuencias seguramente de la pandemia, qué sé yo. Yo quiero, Federico, que usted invite a las personas, a nuestros fieles, que volvamos a los templos, volvamos a la iglesia. Seguramente y todavía podremos cuidarnos y ponernos tapabocas, aunque ya pues es un poquito, pues, no digamos que pasado de moda, pero seguramente ya no es tan necesario. Sin embargo, si alguno siente algún síntoma, pues seguramente que podrá usar el tapabocas. Pero ya es hora de que muchos de nosotros que dejamos el templo por alguna situación, por pereza, en fin, volvamos al templo, volvamos a la oración comunitaria. Yo quiero que usted nos invite precisamente a eso. Queridos hermanos, les recuerdo, la comunidad aviva y aclama el corazón de Dios. Nosotros, tal vez por esta misma realidad que nos comentaba Duván, la pandemia, hemos entrado en un individualismo donde solamente yo en mi autocuidado quiero tener ese vínculo con Dios. Pero recordemos, no hay nada más bello que, por ejemplo, ir el domingo a la Eucaristía, encontrarse con el vecino, con aquel que no conozco, ir al templo, al parque, salir de la misa, y no solamente por toda la realidad social, sino por esa
alimento espiritual, por esa nutrición que podemos recibir en el sacramento de la unidad. Nosotros, queridos hermanos, nunca dejemos de que nos apague eso, el vínculo con Jesús en la Eucaristía. Cuando nosotros nos unimos a Él, comulgamos, somos unos, común unión. De ahí que precisamente los invito, no dejen que se apague en ustedes esa llama de la unidad. Sintámonos cuerpo vivo de Cristo, sintámonos parte de una iglesia que no solamente está reservada para clérigos, para religiosos, no. Yo soy bautizado, soy iglesia y por tanto me congrego para poder nutrirme de esa presencia de Jesús. Yo tal vez desde mi casa puedo hablarle, puedo comentarle, pero no tengo su presencia sacramental. Cuando yo ya tengo esa presencia sacramental, soy parte de esos muchos que son uno solo. Entonces esa es la invitación. Participemos gozosos en el templo, escuchando la música de la misa, cantándola, viviendo cada una de las oraciones, escuchando su palabra y nutriéndonos de su pan vivo, que es el mismo, Jesús en su presencia. Bueno, yo los invito entonces a que acojamos esta invitación, volvamos a los templos, volvamos a nuestra vida de oración comunitaria y sacramental. Yo le agradezco a Federico por estar aquí hoy con nosotros, por dirigirnos también estas reflexiones que nacen también de una experiencia de Cristo, una experiencia de vivencia espiritual, precisamente de esta sacramentalidad que vivió seguramente en su familia, allá en su diócesis, y que hoy nos la comparte desde el seminario. Yo le agradezco, Federico, por estar aquí con nosotros y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Duván. Muchas gracias a ustedes, queridos televidentes de Jesús Evangelio. Bueno, un agradecimiento pues muy especial para todos. Saben que desde nuestra casa de Cristo Sacerdote oramos siempre por sus intenciones. Los ponemos también en su oración y en sus manos para que el Señor siga haciendo esta obra por medio de este Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Que el Señor los bendiga, los acompañe, que los cubra siempre el manto de la Virgen María y la presencia de San José. Que tengan un feliz domingo y una feliz semana. Todo su amor, deja que todo renueva. El nombre de la canción que les voy a interpretar en este momento se llama En mi vida hay una luz, compuesto por los hermanos y hermanas, hijos e hijas del Fiat. En mi vida hay una luz que ilumina sin cesar mi pensar y mi actuar, mi sentir, mi caminar. En mi vida hay una luz que ilumina sin cesar mi pensar y mi actuar, mi sentir, mi caminar. Es el Espíritu de Dios, es un fuego abrasador que consume en mi interior, en llamaradas de amor y me transforma en una fuente de perdón y da sentido a mi oración y me refresca cuando tengo sed de Dios. A María le cubrió con su sombra de amor, hoy también me cubre a mí, enamorado está de mí. A María le cubrió con su sombra de amor, hoy también me cubre a mí, enamorado está de mí. Es el Espíritu de Dios, es un fuego abrasador que consume en mi interior, en llamaradas de amor y me transforma en una fuente
toque tu puerta. Deja que el Señor